Hola, muy buenos días para todas las personas que se conectan con nosotros en este momento. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa Hablemos de Educación. En el día de hoy nos acompaña el experto Carlos Fernando Montenegro España, quien es licenciado en Ciencias Sociales, especialista en aplicación de TIC para la enseñanza y actualmente es maestrante en recursos educativos digitales aplicados a la educación en la Universidad de Cartagena. En esta sección estaremos hablando de temas cruciales en el ámbito de la educación. Bienvenido, profesor Carlos Montenegro, a este conversatorio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenos días para todo el equipo de trabajo de este prestigioso programa y para todo el público en general. Un cordial saludo. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio de diálogo constructivo en torno a la educación. Agradezco su amable invitación y bueno, estamos abiertos a este importante conversatorio. Bueno, bienvenido nuevamente, profesor Carlos. Sin más preámbulo, iniciemos con nuestro conversatorio. Como bien sabemos, la educación ha venido evolucionando en los últimos años. Desde su punto de vista, nos gustaría saber qué diferencias hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado. Bueno, la educación ha tenido unos avances en los últimos tiempos. La educación del pasado era un poco más teórica y poco práctica, donde el rol principal lo llevaba el docente, una educación un poco más memorística y poco innovadora. De acuerdo con Tunuzzi 1993, citado por Bernal en 2007, considera que la educación tradicional oscila sobre la idea de que la actividad de los alumnos implica en su proceso de aprender. Consistía básicamente en recibir información del profesor e irla acumulando. Es decir, la educación del pasado se basaba principalmente en un método tradicional estandarizado. Ahora, la educación del siglo XXI, conocido como un nuevo paradigma educativo, influenciado por las revoluciones tecnológicas y nuevas estrategias pedagógicas y didácticas que proponen al estudiante como el principal protagonista en su proceso de formación, fomentando la educación práctica, donde el docente ya no es la única fuente de conocimiento. De acuerdo con RANDS 2016, la educación 4.0 tiene tres características esenciales. El aprendizaje es flexible y de acuerdo a las necesidades particulares de cada individuo. Debe adaptarse a la capacidad y ritmo de cada estudiante, sin fronteras de edad o niveles. Y el aprendizaje es mediado digitalmente y con retroalimentación. Permite el análisis del mismo proceso. De este modo, el docente es un guía y apoyo en el proceso educativo, pero el estudiante es quien lleva el rol protagónico con la ayuda de las TIC y tomando como referencia su contexto. Ahora bien, la educación a lo largo de su historia ha estado mediada por terceros. Desde su punto de vista, ¿qué actores intervienen en la educación del presente siglo? A ver, en la educación del siglo XXI intervienen una variedad de actores que desempeñan roles importantes en la formación de los estudiantes. Principalmente se destacan los estudiantes, docentes, la familia, la comunidad, el gobierno, los contenidos digitales, los dispositivos móviles y tecnológicos, las nuevas formas de aprendizaje, modelos pedagógicos, el currículo, las formas educativas, el contexto, las necesidades, entre otros actores que están involucrados en la formación de estudiantes en la actualidad. Bueno, para finalizar, profesor Carlos, y no abusar de su tiempo, nos gustaría realizar las siguientes preguntas. En el presente siglo, ¿cómo debe ser la activación de saberes, el proceso de enseñanza y la evaluación? Bueno, en lo que tiene que ver con la activación de saberes en la educación del siglo XXI,
Debe ser un proceso dinámico y flexible que responda a los conocimientos previos de los estudiantes y se construya a partir de las necesidades y características de los estudiantes. Esta debe fomentar el aprendizaje activo y colaborativo que aproveche las ventajas que ofrece las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, en cuanto a la evaluación en la actualidad, se deben implementar mecanismos de evaluación integral que permitan al estudiante direccionar su aprendizaje dinámicamente. La evaluación formativa es el modelo de evaluación ideal para la educación del siglo XXI. De acuerdo con García 2021, establece que la etapa de evaluación formativa es motivadora e importante, debido a que se centra en la retroalimentación, como identificar el espacio de aprendizaje desde el punto de partida hasta el inicio, lugar donde el alumno quiere llegar, ya sea para llenar la brecha de aprendizaje, para crear una evaluación formal. Se tiene que considerar la importancia de la retroalimentación como estrategia. En cuanto al proceso de enseñanza en el siglo XXI, se debe enfocar en creatividad, conciencia cultural, resolución de problemas, innovación, compromiso cívico, productividad, colaboración, responsabilidad, exploración, iniciativa, confianza, liderazgo. En el aula. En el aula de clase debe ser dinámica como el mundo en el que vivimos. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional 2009, el enfoque de una educación basada en el desarrollo de competencias ha sido una de las estrategias más eficaces para contribuir a enfrentar desde lo educativo las exigencias propias del nuevo milenio. De este modo, finalizo mi intervención. Agradezco su amable invitación a este prestigioso programa. Nos veremos en una próxima ocasión para abordar estos temas que son tan importantes en la educación en nuestros tiempos. Feliz resto de día, un caluroso saludo. Muchas gracias, querido público. De esta manera llegamos al final de nuestro capítulo y nuestro programa en el día de hoy. Hablemos de educación. Muchas gracias, profesor Carlos Montenegro, por su participación en esta sección. Del mismo modo, un saludo a todas las personas que estuvieron conectadas a este espacio tan enriquecedor. Nos veremos en un siguiente capítulo. Feliz día. Los invitamos a seguir conectados con nuestra programación.